nos da gusto. El hecho de que estemos aquí es un milagro, ¿verdad? Milagro de independencia. Independencia al pecado, a la esclavitud, al engaño de este mundo. ¿A alguien le gusta estar en el engaño? No. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 119, versículo 160. En una ocasión me encontré a mi tía Raquel. Yo venía de servir en el panteón y bajaba ya para la casa cuando me la topé de frente. Me dice: Toñito, Toñito, ¿estás bien? ¿Ya saliste del hospital? Tía, yo no estuve en el hospital. Le digo: no estuve en el hospital, vengo de un servicio funerario. ¿Qué pasó, tía? Ay, pues es que me hablaste, que estabas muy mal, que estabas en el hospital, que necesitabas que te depositara 5,000 pesos. Y vengo del Oxxo a depositarte los 5,000 pesos. No, tía, no, checaste que era yo. Sí, me dijiste que eras tú. Ya se imaginarán, ¿verdad? Tía, estoy mal, estoy accidentado. Ay, ¿eres Toñito? Sí, tía, sí, claro que sí. El engaño, fue engañada. Ya le dije: no, tía, por favor. Hijo, y me estaba llamando ahorita para decir que otros 2,000 pesos. Me estabas llamando ahorita. Pero miren, me la encontré de frente y gracias a Dios supo la verdad. La vida es también, tenemos que saber la verdad. La vida es como un automóvil que nos prestó Dios. Y si en vez de gasolina le ponemos alcohol por engaño, porque somos engañados respecto a la verdad, ¿qué va a pasar con ese automóvil? Se rompe, se echa a perder, se descompone. Al final de cuentas, el automóvil, si no es nuestro, tenemos que dar cuentas de quien nos lo prestó, ¿verdad? La vida resulta que también no somos nuestros, no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó y nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Y si anduvimos en el engaño, nos va a decir qué pasó. Porque nadie puede negar que Dios ha dado a conocer su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Es la verdadera palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, versículo 160, ¿ya lo encontraste? Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y por qué entonces entendemos o sabemos qué presupuestos tendríamos, qué bases tendríamos de saber que la Biblia es la verdad y que la palabra de Dios es verdadera? Vamos a ver 5 elementos fundamentales, importantes que sepamos, que nos sorprendamos de esta oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos. Primero, por su precisión científica, precisión científica. Los ateos o no creyentes dicen que la Biblia tiene errores científicos. Llegan a decir que la Biblia es tan anticuado y lleno de mitologías que no se le puede considerar que contenga algo de verdad científica. Y sí, de hecho, la Biblia no está pensada para que un científico la esté evaluando. No es un libro científico. La Biblia es un libro que nos revela a Dios, trata de la revelación de Dios hacia el hombre. Y al revelarse Dios nos revela a nosotros en nuestra condición pecaminosa. No fue un libro escrito para enseñarnos ciencia. Sin embargo, la Biblia es precisa en los hechos científicos que menciona. Te recuerdo, no está hecha para que los Einstein lean, sino para que los sencillos lo leamos, pero al leerla nos damos cuenta que tiene evidencias sólidas de que fue escrita por el mayor científico que puede haber en el universo. ¿Quién es el mayor científico del universo? Dios. El Espíritu Santo inspiró a los hombres. Por ejemplo, en el tiempo en el que se escribió la Biblia, en la India pensaban que el universo estaba sostenido por unos elefantes y abajo una tortuga. Esa era la mitología hindú. Se pensaba que ahí sí estaba la tierra.
Y otras mitologías pensaban de manera diferente a la tierra. Pero ya se sabe en la Biblia, se decía con claridad que la Biblia es una esfera que está sostenida en el espacio. Por ejemplo, Job 26:7, ¿alguien quiere, por favor, buscar Job 26:7 para que lo leamos juntos? Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí dice eso la Biblia? Ya Job, que es de los primeros libros que se escriben, está señalando esta verdad. La Biblia cuelga sobre la nada, sobre el vacío. ¿Eso se descubrió hasta cuándo? Hasta ya posteriormente, la Edad Moderna, se empezó a descubrir en base a la astronomía y ya se pudo fotografiar con los viajes espaciales y eso hasta el siglo pasado. Y ya estaba contenida hace 1800, 1900 años, 1600 años antes de Cristo o 1500 antes de Cristo, ya se sabía esto porque Dios lo había inspirado en el libro de Job. Por ejemplo, también señala la Biblia acerca de las corrientes del mar. En Jonás capítulo 2, versículo 3, cuando está relatándose este evento del profeta que es lanzado del barco hacia la mar, y ahí está en una oración, dice, me echaste, en Jonás capítulo 2, versículo 3, me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. ¿Y las qué? No dice olas, no dice olas, podría haber dicho olas, pues bueno, ok, pero aquí dice corrientes. Y vean ustedes en el Salmo capítulo 8, versículo 8, está hablando del mismo aspecto, pero en otra palabra. Salmo 8:8 dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, los senderos del mar. Miren, hasta 1800 las rutas marinas cubrían de Europa a América unas rutas que pues se pensaban acortaban o buscaban que fueran lo más corto. Sin embargo, era un cristiano puritano, en 1806, él tuvo que, como marino, quedarse en una playa. Y él se dedicó a estudiar las corrientes que él veía y los vientos que tanto sus mapas marcaban como aquello que él observaba. Y él encontró que había corrientes marinas, que había senderos en el mar, como dice la escritura. Él encontró que si metía una botella en un sector, empezaba a aparecer en otro, y entonces les pedía a los de los barcos que buscaran esas botellas y empezó a hacer estudios sobre las corrientes marinas, no lo sabían. Y resulta que hizo el primer mapa de corrientes marinas. Ahorita ya se tiene un mapa más elaborado. Lo que ustedes ven ahí en los océanos son las corrientes, los senderos del mar que hay en el mar. Esto permitió, ya cuando se divulgó científicamente, se comprobó esta realidad, permitió que ahora los barcos siguieran las corrientes marinas. ¿Qué pasó con esto? Que los barcos, en vez de tardar 3 meses de Europa a América, ahora tardaban 2 meses. Se ahorraron 30 días gracias a seguir las corrientes marinas. La Biblia ya lo decía, los senderos del mar. Por otro lado, en 1800, también por esas épocas, Joseph Lister, un médico cristiano, trabajaba en el hospital. En esas épocas, como toda la historia en la medicina, aún estaba en pañales respecto a la realidad de los microbios. Y él
como buen cristiano, era alguien que gustaba de lavarse las manos. Él se dio cuenta cuando estaba en el hospital que había una gran mortandad de mujeres que iban a dar a luz, que morían. De 50 pacientes, 8 morían. Y él se dio cuenta que en la práctica en el hospital, los doctores que la auscultaban a la mujer venían de haber estado trabajando con los cadáveres. Y para ese tiempo no había ninguna cuestión de limpiarse las manos o ponerse alcohol, sino tal cual estaban, se iban con sus mismos trajes a auscultar a las mujeres. No se sabía que había microbios, pero él sabía el Levítico. ¿Y Levítico qué señala respecto a si tú has tratado a un cadáver que estás inmundo y que no debes entrar en contacto con la comunidad? Entonces él, con esa observación más la cuestión bíblica, les propuso al director del hospital, le señaló esta observación, le dice, ¿por qué no vemos? Sacó todas las estadísticas que había de mortandad en las diferentes áreas del hospital y empezó a poner este tipo de medidas de higiene, de lavarse, de cambiarse la ropa y de empezar a hacer esta asepsia. ¿Y sabes qué pasó? Que fue evidente. Ahora los pacientes se morían menos, en un gran número. Había mucha mejor sobrevivencia. En cuanto se dio a conocer sus estudios que él empezó a divulgar, muchos hospitales empezaron a promover lo que él había descubierto. Posteriormente ya descubrieron, con Pasteur, se descubrió toda la cuestión de los microbios. La ciencia empezó a ver que la Biblia era verdad. La Biblia recoge información que científicamente se ha comprobado es legítima. Segundo aspecto, el primero ya lo vimos. ¿Cuál es el primer aspecto de por qué la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera? Por su precisión científica. Segundo aspecto, la Biblia es verdadera por su precisión histórica. Vuelvo a repetir, así como un libro, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, pero registra la historia y las cosas que ocurrieron en la historia. Por ejemplo, usted recuerda en Daniel que hay un relato de un hijo de Nabucodonosor, un nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que con el fin de darse un festejo trae los utensilios del templo de Jerusalén, que estaban en Babilonia, y hace un gran festejo, y en eso ve aparecer una mano, y esa mano escribiendo, ¿verdad? Como aquí en el, si quieres ponerlo, Pepe, por favor. Una mano escribiendo, dice Daniel capítulo 5. Mené, mené, tekel, uparsin. Todos los de la fiesta se quedaron asombrados de esta mano escribiendo en la pared y de esta letra. Y ese registro está puesto en Daniel capítulo 5, versículo 25. En esas letras estaba escribiendo que el reino ha sido pesado, tu reino, Belsasar, ha sido pesado y ha sido roto. Los historiadores decían que esto nunca había pasado porque los registros de Babilonia que se habían encontrado es que el rey en esas épocas no era Belsasar, sino era Nabonido. Ponle así a tu hijo, a ver, Nabonido. Nunca lo habías dicho, pero hubo un rey Nabonido. Y entonces señalaban que la Biblia estaba equivocada. Y durante muchos años los arqueólogos tenían claro que era puro mito, que no era Belsasar el que estaba ahí gobernando, porque en esos registros persas y babilónicos había más historia. Pero un día los arqueólogos encontraron un cilindro y en él apareció el nombre de Belsasar. Y resulta
que han confirmado que en esa época en que se está registrando ese evento, no tan solo estaba Belsasar, sino también su papá Nabonido como reyes, rey y regente. El rey Nabonido seguramente estaba cuidando todos los límites de su imperio y había dejado de rey, corregente, a su hijo Belsasar. Y ahí lo mencionaba en ese cilindro. Y fíjense lo que dice Daniel 5:16, que no se habían dado cuenta los arqueólogos, que el mismo Daniel registra con claridad acerca de este virreinato dos reyes. Dice Daniel 5:16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, le dice Belsasar a Daniel. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás, ¿alguien ya lo tiene ahí? ¿Qué dice? El tercer señor en el reino. ¿Por qué no le dice y serás el segundo señor? Porque ya había un segundo señor, eran dos señores reyes y le está diciendo serás el tercer señor en el reino. Ya aquí lo cubría ese aspecto, pensando precisamente en que había dos reyes, Belsasar. Así podemos seguir con más y más registros históricos precisos que la Biblia menciona. Entonces el segundo aspecto, la Biblia es la palabra de Dios por su precisión histórica. Por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios por su continuidad milagrosa. ¿Por su qué? Continuidad. Es decir, es un libro entero que continúa la historia en la cual relata la revelación de Dios para el hombre y la manera en que el plan de Dios se ajusta al propósito de salvar al hombre a través de Jesucristo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Fueron escritos por 40 diferentes autores y abarcó aproximadamente de que se empezó a escribir los primeros libros hasta el final, en el año 100 después de Cristo, abarcó ¿cuántos años? 1600 años. Fueron escritos por diferente tipo de gente, ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Algunos aún pastores de ovejas, otros reyes, otros sabios, otros profetas, diferentes lenguajes también. ¿Cuántos lenguajes hubo? 3 lenguajes. ¿Cuáles son los 3 lenguajes en los que escribió la Biblia? Hebreo, arameo y griego, con diferentes temas, pero toda la Biblia tiene un relato continuo. Todo está continuo. Imagine usted que decidimos hacer un templo muy especial el templo. Y para eso nos llegan las instrucciones de que vamos a estar recibiendo 66 piedras de concreto y cada uno viene de diferentes lugares y se está por recibir. Que estemos preparados porque además se van a ensamblar. En los 66 lugares diferentes cada uno lo hizo siguiendo tal arquitectura y tal diseño, sin saber bien a bien el propósito final. Traen estas piedras, se acomodan y resulta ser un gran templo. Y resulta que así es, que así funciona. ¿No nos quedaríamos sorprendidos? Bueno, la Biblia es una estructura que se va uniendo para formar un todo homogéneo de información en la cual está escrita el cómo podemos nosotros llegar a Dios y cómo Dios llega a nosotros. ¿Pudo haber sido el azar? No. Fue un arquitecto, diseñador, que creó la Biblia para darle una continuidad clara sobre
la salvación del hombre. ¿Qué relata la Biblia? El pasado, el presente y el futuro del hombre. No nos relata el presente para nosotros, la Biblia se hace presente en nuestras vidas diariamente, la leemos y podemos decir, ¿qué me dice Dios? Hoy Dios me habló. ¿Hoy te habló Dios? Yo espero que sí, porque todo cristiano está pegado a una palabra, a veces una palabra de consuelo, a veces una palabra de regaño, a veces una palabra de esperanza, a veces una palabra de evangelio hacia los demás. Toda la Biblia es un registro continuo de la palabra de Dios hablando al hombre. Ok, llevamos 3. A ver, díganme cuáles son las 3 del por qué la Biblia es verdadera. Precisión científica, histórica y su continuidad. El cuarto aspecto, la Biblia es la palabra de Dios por las profecías cumplidas. No hay ningún otro libro que tenga tantas profecías. No sé si alguna vez usted se puso a leer los horóscopos o a escuchar los horóscopos que se dan. La verdad es que dan risa, ¿no? Los horóscopos, vamos, oye. Hoy los de Leo se levantarán y tendrán una experiencia nueva. Ay, sí, hoy voy a tener una experiencia nueva. A ver, ¿no todos los días tienes una experiencia nueva? Hoy los de, no me acuerdo qué otro hay, Capricornio, se levantarán y tendrán una reacción negativa por parte de alguien. ¿Qué no siempre ves reacciones negativas de parte de alguien? Así son los horóscopos, ¿verdad? O sea, no se pueden equivocar. Pero la Biblia no es así, ¿eh? La Biblia concreta. Por ejemplo, cuando Dios habló y prometió a Caín, cuando le dice Caín, es que me va a matar alguien, nadie te va a matar. Y tú ves cómo Caín pasan los años y él sobrevive. Cuando Noé, Dios le promete a Noé, vas a hacer un arca y va a ser así y esto, tú y los tuyos van a sobrevivir. ¿No pasó eso? Le promete a Abraham, de ti saldrá una generación, una profecía. Y era un hombre ya de edad y también su esposa. ¿Y qué pasó? Al final todavía están dando noticia a los hijos de Abraham, ¿verdad? Allá en el Líbano y en todos esos lugares. Pero además la Biblia da profecía y tiene multitud de profecías, de reinos que suben, de reinos que caen. Y sobre todo la Biblia tiene más de 300 profecías que hablan de Jesucristo y se han cumplido en su totalidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que el Mesías nacerá en Belén, según la profecía en Miqueas capítulo 5 versículo 2. El Mesías nacerá de una virgen, según la profecía en Isaías 7:14. Que vivirá en Galilea, Isaías 9 del 1 al 2. El Mesías será luz para los gentiles, según la profecía en Isaías 49, 6 y 7. ¿No fue así? ¿No es luz para nosotros los gentiles? La Biblia profetizó en Zacarías, más o menos 500 años antes de que sucediera, que Jesús sería traicionado exactamente por 30 monedas de plata. Y exactamente es lo que le dieron a Judas. La profecía mencionaba que Jesús moriría. Y eso está en Salmos 22, 14, 16, 18, acerca de esto, y en Isaías capítulo 53. Hay muchas más relatos que hablan de profecías cumplidas. Y profecías que están por cumplirse y que se van a cumplir. La Biblia señala lo que va a pasar y debemos de estar prestos, porque en un abrir y cerrar de ojos, todo se acabará. Y el Señor con voz de trompeta se presentará. Y todos resucitarán, los muertos resucitarán. Y todos nos presentaremos ante el trono de Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Va a pasar? Si ya todas las demás profecías se cumplieron, ¿esto no va a pasar? ¿Y tendremos que estar ante su presencia? Así es. Así es que este es el cuarto aspecto. La Biblia es la palabra de Dios por las profecías cumplidas. No hay un libro que tenga tantas profecías cumplidas. ¿Tú has leído
las profecías de Nostradamus. ¿Has escuchado a Nostradamus? Yo lo he intentado entender, lo leo y pues es como el horóscopo. O sea, pues sí, pues puede ser, ¿no? Que un león va a surgir y que del león va a surgir un anillo y que de ese anillo pues uno puede interpretar lo que sea. La Biblia no es así, la Biblia es precisa en lo que va a pasar. Y el quinto aspecto es que la Biblia es palabra de Dios porque tiene el poder de cambiar vidas. Y por eso estamos aquí. La Biblia tiene el poder de cambiar mi vida, de cambiar tu vida. Yo antes de llegar a Cristo fui un buscador de la verdad, a pesar de que desde niño me hablaron de la Biblia, yo quise buscar la verdad por otros lugares. Y solo me encontré en que esa verdad sobre la vida no la encontraba en otros lugares. Hasta que me encontré con la Biblia, pero tuvo que ser un cambio de corazón para que yo empezara a entenderla, para que yo empezara a ver que era verdad, a través del cambio de corazón. Y mire, no tan solo yo, usted también lo puede decir, la Biblia, su palabra, me ha cambiado la vida. La Biblia cambia la vida. Millones de personas lo pueden decir. Hebreos 4:12 dice, la Biblia de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, va al fondo de nuestras vidas, tiene que cortar aquello que ya no sirve. Lo que los psicólogos, doctores, terapeutas no han podido, la Biblia lo hace. Transforma personas. Gente consumida por los vicios, matrimonios destruidos, desgarrados, familias en dolor, en agonía. La Biblia ha hecho que cambien su ritmo. La gente ha encontrado consuelo y paz. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene la oportunidad de que nosotros estemos en la verdad. Pero para que nosotros estemos en la verdad, su palabra nos debe de cortar hasta el fondo. ¿Le permitirás que su palabra haga su función en tu vida? ¿Estás deseoso de que siga taladrando como un taladro entrando al corazón y que quite aquello que estorba tu vida? Para eso debes de aceptar pasar de muerte a vida. Y para eso debes de aceptar la cirugía del corazón. Este pensamiento me ha gustado mucho. Dice que el río antes de entrar al mar tiembla de miedo. Mira para atrás para ver su recorrido, cumbres y montañas, el sinuoso camino por el que ha pasado. Y de repente ve un océano extenso. Y tiene miedo de entrar al océano porque sabe que va a desaparecer. Va a dejar de ser río para que se convierta en océano. Pero no hay otra manera. El río no puede regresar. Tiene que desembocar en el océano. Y así es. Mi hermano, nadie puede volver atrás. Tienes que seguir adelante. Y tienes que aceptar perder para ganar. Tienes que aceptar morir para vivir. El río precisa arriesgarse y entrar en el océano, porque al final de cuentas, de cualquier forma, lo va a hacer. Y al entrar, el miedo desaparecerá, porque en ese momento sabrá que no se trata de desaparecer en él, sino que el río se convierte en océano. Lo que el Señor nos propone es eso, morir para vivir.